Es como un tema que uno, si puede esquivarlo, lo esquiva, porque es un tema doloroso, Diego. Exactamente, Pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo, hay que informarse. No hay que asustarse, hay que ocuparse. Tengo que decirte algo. Hoy el cáncer se trata, se cura, se previene. Tiene una tasa de recuperación muy alta, lo que fue mejorando con la tecnología y con las campañas educativas para la prevención. Hacerse los estudios, la detección temprana cambia el pronóstico absolutamente. Te tengo que contar algo también. Casi la mitad, y este es el dato duro, no sé si es un dato bueno o un dato no tan bueno, porque te tengo que decir que la mitad de los cánceres que se dan en Argentina y en el mundo son prevenibles. ¿La mitad? La mitad, ¿Y casi la mitad. ¿Cómo hace uno para prevenir? Son prevenibles. Mira, ¿crees que te diga? Te voy a empezar al revés, perdón, me voy a cambiar todo. Te voy a contar 5 puntos para prevenir. A ver, que todo favor. lo que te voy a contar acá se va a resumir en estos 5 puntos que te voy a decir. A ver. El primero es obesidad, ¿sí? Gran parte de los cánceres están relacionados con el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? El 7% de los cánceres en Argentina tienen que ver con el sobrepeso. Recordá que la acumulación de grasa genera una inflamación crónica que a su vez puede generar esta mutación de ciertos genes que repercuten en lo que tiene que ver con el cáncer, que ahora lo vamos a ver. El segundo, mirá qué fácil, frutas y verduras. La baja ingesta de frutas y verduras predispone esta enfermedad. Baja ingesta de frutas y verduras. Trabajás sobre eso, súper fácil. Sí. La tercera tiene que ver con el sedentarismo. Te estoy diciendo algo distinto a lo que vemos, sedentarismo. Moverse 30 minutos por día hacia 1 hora, una caminata, movete, empezá a moverte y eso está desactivando uno de los cables que desencadena esta enfermedad. Cuarto, el alcohol, ¿sí? El alcohol está relacionado con todos los cánceres en donde su trayecto impacta boca, esófago, laringe, pulmones, estómago, intestinos. O sea, por donde va el alcohol está asociado a ese tipo de cáncer. Mirá. Y el último punto es el cigarrillo, ¿sí? El cigarrillo, el fumar. Sí, tal vez es el que uno... El que más sabemos, el tema del cigarrillo. ¿Y por qué? 250 sustancias químicas totalmente antinaturales que entran al cuerpo todo el tiempo y desencadenan, lógicamente. Trabajás sobre estos 5 y ya tenés una gran parte del terreno allanado para prevenir este tipo de enfermedad, que es una enfermedad que tiene que ver con esto. Yo te lo quiero explicar de forma muy sencilla. Mira, es una enfermedad de las células. La célula es la mínima unidad de funcionamiento del cuerpo. Mira, tienen formas distintas las células. Por ejemplo, esta célula que ves acá es la célula muscular. La célula muscular tiene esta forma de media luna. La que ves allá son glóbulos rojos. Tienen como una forma de disco aplanado. Hay distintos tipos de formas de células que van creciendo. Lo que se llama crecer, dividir, se llama mitosis. Y una vez que cumplen su función, hay una muerte celular programada. O sea, todas las células de tu cuerpo tienen fecha de caducidad. Se tienen que morir porque ya no funcionan como antes. Y esto se llama apoptosis, ¿sí? Todas las células. La gran parte de las células tienen una vida media. Tienen que regenerarse, tienen un frenado en este desarrollo. Sí. Y una muerte celular programada llamada apoptosis. Este glóbulo rojo vive más o menos 120 días, ¿sí? Y se va al tacho de la basura. Genéticamente estamos programados para, lógicamente, frenar la reproducción descontrolada. Justamente, ¿qué es lo que pasa en el cáncer y qué enfermedad jodida en el sentido de cómo se desarrolla? Hay un descontrol en la división celular, ¿sí? Hay fallos genéticos, medioambientales, todo esto que te voy a contar, y se empiezan a desarrollar de más las células. Como una de las características distintivas que tiene el cáncer es que estas células no tienen formas, empiezan a generarse células amorfas. Entonces el cuerpo no sabe distinguir qué son, no saben si tienen que mandarlas a la muerte celular programada, entonces empiezan a desarrollar de más y no se mueren. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empieza a haber un cúmulo de células que no tienen forma, y a esto, y me vengo para acá arriba, es lo que le llamamos tumor. ¿Sí? Un tumor puede ser un tumor sólido, que se puede ser benigno o maligno. No quiere decir que el benigno sea bueno, porque un tumor de gran dimensión en una zona como puede ser el cerebro puede
hasta generar la muerte. Hay tumores líquidos como la leucemia, que no es una célula amorfa, sino no es una acumulación de células. Claro. Y estos tumores se localizan. ¿Cuál es el problema del cáncer? Que lógicamente en primera instancia empiezan estas células que no cumplen ninguna función a estorbar a las que funcionan. Claro. ¿Sí? Entonces empiezan a desarrollar, empiezan a generar tumores y de repente ese tumor se localiza en el pulmón. ¿Sí? Entonces vos tenés un cáncer de pulmón. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es otra de las características de estas células que no están funcionando, estas células del cáncer? Que empiezan a rebuscársela para oxigenarse. Es como que sobreviven. Empiezan a desarrollar vasos sanguíneos para poder alimentarse. Entonces empiezan a crecer. ¿Sí? Y por estos propios vasos sanguíneos que están desarrollando y que se alimentan, empiezan a viajar. Ese viaje entre el tumor original y el tumor al cual van a generarlo después se llama lo que se conoce como metástasis. Claro. Entonces el cáncer de pulmón de repente viajó y se instaló en hígado. Claro. Entonces no tenés un cáncer de hígado, sino tenés un cáncer de pulmón con metástasis en hígado. Si viaja al riñón es un cáncer de pulmón con metástasis en riñón. ¿Sí? Entonces por eso el cáncer agarrado de forma temprana, porque te hiciste estudios y eso sale y eso Claro. se ve, son, por lo general ya el 70% de los cánceres tienen sobrevidas, pasando los 5 años se lo agarrás de forma temprana y mucha gente fallece por ahí del corazón y no se da cuenta que quizás hasta tenía algún cáncer de próstata y nunca lo supo. Mirá. ¿Sí? Entonces imagínate si lo agarrás de forma temprana, cómo lo podés combatir y cómo lo podés tratar sin que tengas ningún tipo de consecuencia luego en la parte de cómo llevas esto. Bueno, alimentación, Chimi. A ver. Vamos a empezar con algunos mitos. Uno de los mitos es que el azúcar alimenta el cáncer. ¿Sí? Sí, es verdad, eso lo escuché mucho ahora que lo decís. Bueno, ¿es real que la célula anormal, esta célula cancerosa, Sí. consume más glucosa o azúcar que la célula normal? Es real eso, pero no quiere decir que uno sea la asociación del otro. El azúcar, no hay estudios que vinculen el consumo de azúcar con el cáncer. Sí el sobrepeso y la obesidad. Entonces atención que quizás el consumir muchos alimentos azucarados hace que vos subas de peso y eso sí predispone a una mayor probabilidad de contraer cáncer. Entonces, primer mito derribado. Segundo, el consumo de edulcorantes. Sí. ¿Sí? El edulcorante es una de las sustancias más evaluadas a nivel mundial. Cada tantos años empiezan a hacer revisiones sobre el consumo de edulcorantes. Hubo un estudio hace muchos años donde dosis muy grandes de edulcorantes fueron administradas en ratas y le generaron cáncer a las ratas. Lógicamente eso llevado a un ser humano no se puede extrapolar, ¿sí? No se puede extrapolar porque las dosis deberían ser megadosis y los edulcorantes tienen una dosis que si vos respetás y consumís de forma normal no tiene ningún tipo de asociación con el desarrollo del cáncer. Okay. Yo me estoy basando en las agencias internacionales que estudian el cáncer. Claro. Atención con esto, porque vos ves información por un montón de lados, fíjate de dónde sacan las fuentes. ¿Sí? Perfecto. Entonces, cada tanto has revisado los edulcorantes y no hay ningún tipo de asociación. Uno de otros mitos, cáncer es sentencia de muerte. Sí. Muchos dicen eso. Eso ya está totalmente derrumbado, ese mito, hay una sobrevida muy alta, la tecnología colabora y la prevención Claro. mucho más aún. Vamos con alimentos, Sí. bien práctico. Frutas y verduras. Dijimos que dentro de los 5 factores de riesgo más importantes del cáncer es el bajo ingesta de frutas y verduras. ¿Por qué? Vos mirás, a ver, acá vos mirás una planta, cualquier Sí. planta que veas del Sí. reino vegetal, Sí. estos son plantas. Vos las ves y soportan el sol. Están abajo del sol. Ujú. Están en el aire, están en la intemperie y se la bancan Sí. porque tienen antioxidantes, tienen factores que los protegen. El ser humano no desarrolló esos antioxidantes. No tenemos antioxidantes y nos ponemos a la intemperie mucho tiempo, algo nos va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Robarle a las frutas y a las verduras sus protecciones. Ok. Eso es lo que hacemos cuando consumimos frutas y verduras. Agarramos sus antioxidantes, el licopeno del morrón, la antocianina de lo violeta, la vitamina C, un gran antioxidante, la vitamina... Entonces estamos robando, lógicamente, esos antioxidantes que los protegen y que evitan que nuestro cuerpo entre en esa especie de oxidación como si fuéramos clavos que predispone a la mutación del ADN, que predispone
al cáncer. Perfecto. ¿Sí? O sea, Entonces, frutas y verduras. comer muchas frutas y verduras. 5. Es increíble porque cualquier servicio que haga Diego deriva en comer muchas frutas y verduras. Es que es Se habla algo de natural. colesterol, de todo. Pero por eso digo, ¿por qué no lo hacemos? Y bueno, ahí está. Hay muchas razones, quizás tendríamos que... No nos vamos a rendir acá en Cocineros, vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguir con que uno hoy en el servicio este diga, che, me agarro este mensaje y empiezo a cambiar algo, ya nos sentimos satisfechos desde el servicio. Andá ahora a la frutera, cazate una Ya. manzana, cazate una ciruela y empezá a comer. Todo lo Mientras mirás el contrario a servicio. lo natural, ¿qué pasa? Todo lo contrario a lo natural, lógicamente nuestro cuerpo no conoce el aditivo, no conoce el conservante, Claro. no conoce la contaminación. Todos esos productos que son extraños generan estrés a nivel corporal y ese estrés predispone la generación de esas mutaciones que están vinculadas con el cáncer. Las cosas con las que se fumigan los alimentos, Todos son... a veces desmedidamente, porque por ahí son productos que tienen una dosis, pero que no se ponen la dosis que debe El ser uso y que y se pone mucho abuso más de todos de esos pesticidas. fertilizantes, pesticidas, aditivos, conservantes, lógicamente nuestro cuerpo que no está acostumbrado a recibir eso puede generar esta reacción. Vamos con las infusiones. Sí. El café, el té, el mate, te lo tengo que contar porque en un momento la Agencia Internacional contra el Cáncer puso al mate dentro de unos de los factores de riesgo del cáncer de laringe, ¿sí? Del cáncer de todo lo que tiene que ver con los tractos. No estaba asociado a las sustancias del mate, esto hoy se sacó de la lista de cancerígenos, porque no estaba asociado al mate, estaba asociado a las temperaturas muy calientes. Okay. Entonces atención, y esto sí tenés que prevenirlo, de no consumir el mate a temperaturas donde vos sientas que te quemás todo el tiempo, porque eso va dañando las células que tenés de revestimiento y va generando células que pueden predisponer luego a algún desarrollo anómalo. O sea, ¿sí? 80 grados que sería Abajo ideal, de 80 es está ideal, bien. exactamente. Exactamente, eso es lo que tenés que cuidar, que no sea una temperatura que todo el tiempo te estés quemando. Bien. Dentro del destaque de frutas y verduras, Sí. las crucíferas son, digamos, top 3, te ¿De diría. antioxidantes? De antioxidantes, tienen ciertas sustancias también que son muy protectoras, muy buenas para prevenir el cáncer de mama. Las mujeres hacerse el Papa Nicolau, testearse todo el tiempo los bultitos, eso lo pueden ver hoy. Hay un montón de campañas Sí. que te enseñan cómo hacerlo. El test del HPV también es un Sí. predisponente. Hay ciertos virus que predisponen a desarrollo de algunos cánceres. El hombre a los 40 con la próstata, atención con eso. Y después tenemos por último todo lo que tiene que ver con la alimentación y la vinculación con el consumo de chacinados. Hay una asociación. Asociación no significa que sea muy riesgoso. Se evalúa y dice, mira, el consumo de 50 gramos diarios de chacinado por día eleva un 18% la probabilidad de un cáncer colorectal. Entonces, estamos hablando de 50 gramos por día. Tenés que comer todos los días 50 gramos de chacinados y lógicamente el riesgo no tiene nada que ver por ahí con el consumo de alcohol o el consumo de cigarrillo. Pero fíjate qué importante decirlo, porque en una época, por ahí todo el mundo en el kiosco del colegio se comía un sanguchito de jamón y queso. Y por ahí en un sanguchito de jamón y queso hay 50 gramos de jamón. Bueno, ¿ves? Entonces O fíjate cómo salame esas también. cositas, como hacer un sanguchito de otra cosa, de atún o de tomate, de queso y tomate, y sacar los Exactamente. embutidos de esa cosa diaria va a prevenir a futuro. Tiene algo. que ver con el cáncer colorectal, la asociación con los chacinados. Los argentinos consumimos 17 kilos de chacinados por año, por persona, por habitante. 17 kilos. Entonces tenemos que trabajar sobre el consumo. Por otro lado, las carnes rojas tienen cierta asociación también, a menor evidencia que lo que tiene que ver con los chacinados, de también cáncer colorectal en el consumo excesivo y en el excesivo consumo de los productos de tostación y dorados. Atención con eso, no tiene tanto que ver con el tipo de carne, sino con el exceso de la producción de ciertas sustancias del quemado de la carne. Entonces, a ver, una recomendación, y lo decimos siempre, no es que va a haber una recomendación distinta, cocineros lo decimos, medio kilo por semana es una buena porción, los platos un poquito más chicos, que haya una muy buena dosis de proteína, de hierro, pero no en las cantidades excesivas que el argentino consume, lógicamente, en un plato tradicional. Así que cáncer, informate, no te asustes. Si vos tenés alguna patología,
yo no permito que sea por falta de información. Lógicamente tenemos que conocer de qué se tratan estas enfermedades y de esa forma podemos prevenir, Chimi. Gracias, Diego. Estuvo Muy bien, buenísimo me este alegro, servicio. me Reconozco alegro. que me costó atravesarlo porque es un tema difícil. Es muy difícil. Pero si podemos hacer algo para prevenirlo, lo tenemos que ¿Te hacer. puedo decir una cosita? Lo que quieras. ¿Por qué es importante esto? Vos que mirás para otro lado, y creo que mirar para otro lado es el principal de los errores que cometemos. El 50% de la población argentina va a tener cáncer. O sea, la mitad de nosotros en algún momento de nuestra vida nos van a diagnosticar probablemente algún tipo de cáncer. Entonces es importante saber, no asustarse. Saber es importante. Y prevenirse, como nos Exactamente. enseñó Dieguito. Así que muchísimas gracias, Diego.